Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a hablar de un tema de la mayor importancia, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, una de las instituciones creadas en los Acuerdos de La Habana. Y para ello tenemos nada más ni nada menos que a su director, el sacerdote jesuita, economista Francisco de Ruth Rengifo, una persona que tiene una trayectoria importantísima. Solamente quiero mencionar dos cosas. Fue director de cine mucho tiempo y también fundador y director por más de una década del programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio. Así que es un hombre que conoce estos temas de la paz como nadie. Y tenemos además a Liliana Estupiñán, abogada, doctor en Derecho, dirige el doctorado en Derecho de la Universidad Libre y una persona que también ha sido una gran aliada tanto del Centro de Pensamiento como en la Alianza de Universidades por la Paz. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y sin más preámbulos, Pacho, contémosle a los televidentes qué es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, para qué se crea, todas las cosas que se crea que son importantes de conocer. Pues con este honor de estar aquí con Alejo y con la doctora Liliana, yo quiero contarles que la Comisión de la Verdad es ante todo una institución de Estado de carácter constitucional que tiene como objetivo el esclarecimiento de lo que nos pasó en el conflicto. Es un esclarecimiento que tiene un desafío muy grande y es tratar de comprender la realidad de lo que nos aconteció con una verdad clara, pero con el propósito de que, lejos de que ese esclarecimiento acreciente entre nosotros las rivalidades y las polarizaciones, nos invite a una construcción de futuro, a una comprensión de nosotros mismos. Y al lado del esclarecimiento nos invita a que nosotros hagamos el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y el reconocimiento de responsabilidades, la convivencia y la reconciliación en los territorios y la no repetición. Liliana, tú como académica, ¿cómo ves la comisión? ¿Cómo percibes el papel de la comisión? ¿Cómo percibo el papel? Trascendental, además por el mismo nombre que tiene, que es una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. O sea, este mismo nombre nos está invocando tres trabajos que tiene que hacer esta comisión maravillosa. Primero, esa reconstrucción de un relato colectivo, participativo, diferencial, territorial, sobre las causas que nos llevaron a estarnos matando casi y estar en conflicto durante 50 años. Pero además tiene una labor muy importante, es una comisión muy importante, sui generis, digamos, entre todas las comisiones que han existido en el mundo. Más de 45 países han impulsado comisiones históricas, y es tratar de buscar reconciliación, convivencia. Ese es otro gran reto que tiene esta comisión maravillosa. Pero adicional a eso, tiene que pensar en no repetición, el no volver a las causas del conflicto. Entonces son tres componentes que me parecen muy fuertes para apenas 11 comisionados que están haciendo tamaña tarea en 3 años, que es lo que tienen que entregar con, creo que, una prórroga de 6 meses más. Realmente pues es un tiempo que para muchos para mí es corto, para otros es considerable si uno hace comparación con otras comisiones históricas que ha tenido el mundo. Pacho, ¿cómo van a hacer ustedes esa, sin duda, gran tarea que tienen por delante, pero estoy seguro que lo van a hacer y bien? Hemos establecido una metodología que hoy en día es pública, se encuentra en nuestra página web, comisiondelaverdad.com, que parte de los territorios, donde encontramos directamente a las víctimas, y luego hemos acogido en nuestro sistema de Big Data
cantidades de documentación que hay en el país, producidos aquí en la Universidad Nacional, en los centros del Estado. Nosotros tenemos el derecho y el deber de allegar toda la información que necesitamos, incluida la información reservada, y estamos abiertos a conversaciones con los empresarios, con el ejército, con el partido de las FARC, con los partidos políticos. Quisiera además llamar la atención, porque me parece importante en este conversatorio, de decir, la Comisión de la Verdad no es una ONG de derechos humanos, es una institución de Estado, no está contra nadie, nosotros no estamos ni contra el gobierno anterior ni contra este gobierno, no estamos en contra del ejército ni de los empresarios, no estamos en contra del partido de las FARC, estamos en contra de la mentira, o a través de la mentira despejar la verdad. Estamos en contra del miedo, estamos en contra de los silencios, o a través de los silencios contribuir a que la gente pueda hablar sobre lo que nos pasó, con esta enorme responsabilidad de encontrarnos como colombianos en una verdad que nos reconstruya, que en algunos momentos incluso nos invite a una compasión de nosotros mismos, cuando uno comprende la magnitud del dolor de todas partes. Y como digo, esto lo hacemos escuchando. Nosotros estamos convencidos, no es la verdad de los 11 comisionados, no va a haber una verdad oficial, eso no existe. Vamos a abrir las posibilidades a que el país se enfrente con su propia realidad, con absoluta decisión. Pero está bien, y eso es muy importante, no es construir una verdad oficial, pero esta pregunta, ¿ustedes aspiran a hacer todo su trabajo aquí en Bogotá o cómo están organizados? Estamos en este momento en 11 regiones del país, las más difíciles. Estamos en los llanos orientales, en la Amazonía, en el Catatumbo, en Urabá, en la costa atlántica, en el Chocó, en Nariño, en la costa pacífica, con casas de la verdad. Y además allí tenemos grupos móviles que entren lo más hondo en la profundidad del país. Y estamos en contacto con 27 universidades, las universidades de La Paz, y estamos trabajando con todos los sindicatos del país, nos hemos encontrado con todas las direcciones sindicales, todas las organizaciones de víctimas de todos los lados, que ustedes saben que las hay, y todas las bases institucionales, la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, y en alguna forma los grandes cuerpos de decisiones del país, los centros de formación de opinión pública, las grandes emisoras, las grandes cadenas de televisión. El contacto es así, es todos los días en esta búsqueda. Liliana, ¿qué podemos nosotros y ustedes desde la Universidad Libre, pero en general el mundo universitario, ya mencionó Pacho que están en relación con universidades, qué podemos hacer para ayudar a la comisión de manera directa o indirecta? Claro, antes, escuchaba esa propuesta metodológica tan interesante que además tiene que ver con el pluralismo en la integración de esta comisión histórica. Y un comentario que iba a hacer, y es que no se trata de una comisión que desde Bogotá o desde una capital se sientan unos 3 o 5 personajes a decir cómo fue la historia de este país y a decirnos qué pasó, sino es una comisión, con base en lo que está diciendo Francisco, que está en los territorios y que está, una frase muy bella, utilizó 2 palabras lindas, escuchar la gente en un país polarizado, y cómo hacer para escucharla sin caer en la polarización ni en la historia de uno de los 2 bandos, parece absolutamente precioso. Y 2, cómo a partir de esa escucha trabajar los componentes, el tema de la compasión. Esa es una expresión muy bella que me parece que si logran unir esa metodología pluralista, territorial y la compasión, maravilloso para efectos de poder desarrollar la labor. Desde las universidades, pues bueno, felicitar por un lado, porque una de nuestras universidades, la Universidad Javeriana, es la Secretaría Ejecutiva precisamente del comité de asesor que ahorita se organizó para la comisión histórica. Y además celebro ese comité porque además eso también es un comité hombres, mujeres y de diferentes tendencias ideológicas, o sea que se nota que ustedes están abiertos a una construcción de una historia
que no es de rencores ni de agresiones, y una historia diferente. Me parece que las universidades, esa Secretaría Técnica es muy importante, podríamos hacer una colaboración desde nuestra red de universidades para la paz, por la paz, además teniendo en cuenta que la Javeriana es uno de los integrantes y de los mayores activos que tenemos en la red, y seguir haciendo un trabajo de algo que tiene que hacer la comisión, y es más que crear ese relato colectivo que ellos van a hacer, pedagogía del amor, pedagogía de la paz, enamorarnos de la paz, y eso que utilizó, y eso que dijo ahorita Francisco, contra la mentira, no con lógicas de venganza. Creo que las universidades tienen que hacer una labor de pedagogía, de educación, de acompañamiento y de reconstrucción, tanto en Bogotá, pero con la lógica descentralizada que ellos han creado esta comisión histórica. Una pregunta, Pacho, que seguramente se la hace con mucha frecuencia en las personas, es, bueno, y esta comisión va a producir otro tomo más de los 14 que se hicieron para la mesa de La Habana, de los que produjo el Centro de Memoria y que seguramente serán. ¿Qué es lo que espera la comisión como producto para la sociedad? Alejo, muy buena pregunta. Ese es un conversatorio continuo entre nosotros. ¿Por qué no vamos a hacer eso? Ni vamos a hacer un volumen más de los que hizo fantásticamente el Centro Nacional de Memoria Histórica con la dirección de Gonzalo Sánchez. Nosotros queremos un relato comprensivo en que los colombianos, hasta donde sea posible, nos encontremos, pero un relato que nos ayude a construir en la diferencia hacia el futuro. Ese es nuestro propósito, pero para nosotros también quizás es más importante el proceso pedagógico de estos 3 años con las universidades y sobre todo con las víctimas. Queremos que las víctimas sean las y los protagonistas de esta verdad. Es su verdad de ellos y de ellas, en un país golpeado desde todos los lados. Y pensamos también que esa expresión final, que de todas maneras se nos exige, que yo espero que sea corta, se transforme no solamente en un documento escrito, sino en películas, en unos buenos documentales, en obras de arte, en el mundo simbólico, porque estas verdades de fondo se transmiten más en el campo emocional, los insights se producen más ante las emociones de fondo que ante discursos. Y tenemos que hacerlo. Hemos hecho el encuentro una semana con todos los pueblos negros del país y una semana con todos los pueblos indígenas. Son las semanas de la consulta ampliada que nos han puesto en evidencia la forma como ellos entran en estas verdades y que tenemos que hacerlo por lo menos en 36 lenguas distintas que tiene Colombia. Claro. Ese es un elemento muy importante, cómo distintos sectores de esta diversa sociedad colombiana pueden interactuar. Una cosa, supongo, son los campesinos, otra cosa son el mundo sindical, otra cosa es el mundo urbano, el de los empresarios, el de los militares, el de los exguerrilleros, etc. Pero algo que es muy importante y que creo que atraviesa todo el acuerdo de La Habana es que las víctimas son el centro, ¿no? Y creo que usted lo ha reiterado, Pacho, y me parece que es muy importante porque claramente no es un trabajo exclusivamente de qué piensan unos académicos sobre qué pasó en Colombia, sino qué piensan quienes vivieron y sufrieron el conflicto. ¿Sí? Me parece muy bueno el punto para que nos entendamos también en estas cosas de la verdad. Para nosotros una cosa es la realidad, que nosotros somos muy enfáticos en que sí hay una realidad, y otra cosa es la verdad. Y digo solamente una palabra, la realidad son los niños ciegos de las bombas antipersona, son las mamás de Soacha que siguen preguntándose por qué los falsos positivos sobre sus hijos. Es la mamá del policía que hace 16 años se lo llevaron a la selva, a la guerrilla, y no aparece. Es el pueblo de San Carlos y el pueblo de Granada roto por las bombas. Esa es la realidad. La verdad es explicarnos, ¿y eso por qué ocurrió? ¿Fue realmente así desde las diversas versiones? ¿Qué intereses los movían? ¿Quién les dio la orden para que llegaran allá? ¿Por qué se llegó a tanta sevicia? ¿Qué preocupaciones económicas y políticas había detrás? Y eso es un gran debate.
pero hay que partir de la realidad de las víctimas, que es irrefutable. Ahí está el dolor humano. Y luego viene pues esto de tratar de explicar, pero allí es donde la construcción de un relato que nos ayude a comprender a todos desde todos los puntos de vista, pero que sea fuerte y generoso al mismo tiempo, que sea comprensivo y al mismo tiempo llame a responsabilidades, es nuestro propósito. Yo creo que el trabajo de la comisión es sin duda y va a ser muy importante en eso que llamamos construcción de paz, ¿cierto, Liliana? Tú ya mencionaste un poco eso, tiene que ver con reconciliación, pero tiene que ir también mucho más allá de eso. En ese campo en particular, yo creo que sería útil que tú ampliaras lo que esbozaste cuando dijo, nosotros desde las universidades tenemos que ayudar a toda esa pedagogía, porque a veces pensamos que los académicos, nuestra única tarea es escribir textos, y sí, esa es parte de nuestra tarea y tenemos que hacerle y bien, pero también esa tarea pedagógica es de nuestro quehacer. ¿Cómo ves tú eso? Tremendo reto. Es que son varias palabras las que en este momento se cruzan en las emociones de estar hablando acá de este tema. Pluralismo, insisto, diversidad, multiculturalidad, una lógica de la paz descentralizada, el Estado en los territorios. Yo creo que las universidades tenemos que ser de alguna manera como guardianas también, guardianas de que estas lecturas en clave de territorio, de género, étnicas, pluriétnicas, plurales, etcétera, se estén haciendo precisamente en el desarrollo del trabajo de esta comisión de esclarecimiento de la verdad y de convivencia. Yo creo que hay una tarea que quedó, hay muchas tareas que están pendientes con el tema de la paz. Y eso lo hemos hablado en algunas oportunidades, profe Alejo. Creo que la tarea de haber enamorado a los colombianos de este proyecto, o sea, la polarización no dejó que nosotros enamoremos a los colombianos de este proyecto político y social tan importante. Yo sigo pensando que ahí tenemos que hacer muchas cosas, fortaleciendo, entre otras, las cátedras de paz de los colegios, fortaleciendo las cátedras de paz de las universidades. Hay un componente, porque estuve revisando muy bien todo lo que están haciendo los jóvenes. Ustedes insisten mucho que si hay que enamorar a un sector de este país de la paz, son los jóvenes, porque nosotros vivimos 50 años en guerra y como que no entendemos todavía que salir de esa lógica de la muerte y de la tristeza. Ellos no, ellos como que sí están soñando y pensando en positivo, y yo creo que con ellos hay que hacer un trabajo muy bello, pedagógico, didáctico. Yo creo que ellos son finalmente los que van a terminar impulsando esto. Además, porque sabemos que este es un proceso de largo aliento. Entonces, insisto, las redes funcionan, los proyectos funcionan, los documentos, las cartillas, los manuales, apoyar a la comunidad, a la sociedad civil, etcétera, estar como guardianes de que se cumplan estos principios y estas claves con las cuales se tiene que reconstruir este relato del que nos está hablando Francisco, y también todas estas cátedras y espacios que ya tenemos, seguirlos fortaleciendo y seguirlos trabajando a pesar de que los momentos sean adversos para la paz. Sí, yo creo que en eso, y Pacho lo sabe, nosotros como universidad también estamos muy comprometidos desde nuestra rectora, nuestra vicerrectora de investigación y extensión, la directora de investigación, eso, y ojalá todas las universidades sean en ese sentido. Pero yo quisiera preguntarle a Pacho algo. Ustedes tienen que trabajar como institución de Estado con otras instituciones, entre ellas la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Sobre eso, ¿cómo han venido trabajando? ¿Cómo piensan trabajar en ese sentido? Alejo, le damos la mayor importancia a eso. Cuando fue nombrado el nuevo director, inmediatamente a la media hora de su nombramiento yo ya le había mandado una carta diciendo que, siguiendo la Constitución, trabajáramos en armonía como
centros que estamos en un mismo propósito. Y ya me reuní con él, estuve 1 hora conversando con él. Sé que su pensamiento es distinto al de Gonzalo Sánchez, pero aquí tenemos que construir juntos. Y con la JEP y la unidad de búsqueda es inmensamente estrecho. En estos días en que hemos sentido los golpes contra la JEP desde muchos lados, hemos estado sumamente unidos, reuniéndonos continuamente los 3 directores o presidentes de las 3 entidades, buscando caminos conjuntos. Hoy mismo le estábamos enviando una carta que tenemos que seguir a los 370 cautivos en la picota, condenados por cosas muy graves, de paramilitarismo, de la política, de la guerrilla, que quieren hablar con nosotros y que la Comisión de la Verdad les da la entrada, pero todas estas cosas las hacemos juntos. Esto no funciona sino así. Nosotros hacemos la verdad histórica y la verdad humana, la verdad que sale de la diferencia de géneros y de las diferencias culturales. La JEP la necesitamos para que nos garantice que no haya impunidad, pero que sea la no impunidad de la paz y de la transición. Y nos hace falta la unidad para encontrar a los desaparecidos, porque ustedes saben, hay más de 82.000 personas desaparecidas en Colombia. Eso es, por así decirlo, el corazón de la afectación en Colombia por causa de un drama salvaje. De ahí la necesidad de ir juntos. Pacho, ¿qué tanto incide esa desafortunada situación, pero es la realidad, de que no hayamos podido avanzar en las conversaciones con el ELN, con el EPL, y que todavía el conflicto siga estando presente en muchos territorios para el trabajo de ustedes? Incide profundamente, Alejo, porque acreciente el miedo en los territorios y acreciente el peligro de las muertes de líderes. Yo estaba hace 4 días en el Catatumbo, a principios de esta semana. Tuvimos una reunión en la que estuvo, entre otras, presente el Procurador General de la Nación, y el clamor de la gente, a mí me sorprendió eso. El clamor de la gente del Catatumbo era: por favor, díganle al Estado, ustedes que son Estado, entren a conversar con el ELN y también con el EPL, decían, porque mientras haya mesas de negociación, así no se llegue a la paz, se disminuye el asesinato de líderes y los golpes a las comunidades. Háganlo por razones humanas, conversen. Sí, yo creo, y esa es una última pregunta para Liliana, esa tarea de seguir, digámoslo así, predicando la importancia de lo que algunos sectores han llamado la paz completa, es decir, que hay que hablar con los otros actores y ver cómo también tratamos de que se dé. Ahí también tenemos un desafío, ¿no? Claro, total. Sí, y no vamos a desfallecer, o sea, nosotros estamos convencidos que gracias al acuerdo de paz tenemos la Comisión Histórica y a Francisco, digamos, al frente de esto, pero nosotros tenemos que seguir adelante, hay que esperar que nuevamente se reanude este proceso de paz con el ELN y que incluso se logre un tema de pacificación también con otros grupos ilegales. Yo creo que el país tiene que salir de esta situación compleja. No vale la pena, no tiene sentido. Sí, yo creo que en eso no podemos renunciar los colombianos a la idea de que en algún momento dejamos la violencia atrás, tanto esta que tiene raíces políticas, pero también la de tipo criminal, pero que también hay que encontrar salidas de sometimiento a la justicia, de otro tipo, porque evidentemente podemos hacer mejor la tarea de construir futuro si lo hacemos en un contexto de paz. Y eso, Pacho, que sin duda ha sido un verdadero apóstol del tema de la paz en la región, el territorio, lo sabe perfectamente porque lo ha vivido. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Pacho, muchísimas gracias por haber sacado, yo sé, su tiempo es muy grande. Muchísimas gracias, Liliana, por la compañía, y le agradecemos a nuestros televidentes que nos hayan acompañado en La Paz en Foco, y lo esperamos a todos en un próximo programa.